Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Pues nada, cosas que pasan. El precio de la luz es culpa de Putin, el IPC es culpa de Putin, el paro es culpa de Putin. Ya no lo va a ser porque han prohibido despedir. Joan Guirado, bienvenido. Buenos días. Ahora comentamos todas las informaciones que firmas hoy que dan una idea de la película de terror, como dice Laura, que estamos viviendo, que incluso el gobierno empieza a palpar, ¿no? Con lo que supongo que les llega de Bruselas. Así que ahora nos cuentas bien. Marcos Ondarra, bienvenido. Muy bien hallado, ¿Cómo has estado pasando la mañana viendo a Sánchez? Bueno, como buenamente he podido, ¿no? Yo tengo dicho, además, en este plató que de un tiempo a esta parte las sesiones de control al gobierno se habían convertido en sesiones de control a la oposición y ahora parece que se han convertido en sesiones de control eso has puesto tú en Vladimir Twitter, Putin, que me ha hecho muchas gracias. Sí. Sesión de control de la oposición a Vladimir Putin. Rubén Tamboleo, bienvenido. Muy bien hallada, ¿qué tal? Muchas Te gustará gracias. más el tema de Hungría, supongo, ¿no? Como experto en sistemas electorales. Bueno, pero yo entiendo que a la gente le pueda costar más hasta ubicar Hungría, ¿no? Entonces, al Pero final... es interesantísimo lo que está pasando. Sí, es interesantísimo toda la dinámica, ¿no? Pero es que al final también hay que aprovechar para hablarle a la gente de las cosas del comer, de cómo nos están atacando, de cómo están atacando la educación y de cómo están al final destruyendo pues casi todo lo que tocan, ¿no? Es escándalo, ya lo habréis hablado esta semana, ¿no? Pero no me parece nada más escandaloso que esta información de las no sé cuántas botellas de Rioja, 200 kilos de langostinos... Sí, comentar también. No está mal tampoco el escándalo del marido de Calviño, ¿eh? Pues otra cosa que tal baila. Y las calles que no terminan de arder, que los transportistas han hecho lo suyo, pero que el resto me parece a mí que a veces estamos un poco dormiditos. Bueno, no sé si luego podremos escuchar a Santiago Abascal, al no tener el Partido Popular de momento líder claro en el Congreso de los Diputados, hoy el papel más duro lo hacía Santiago Abascal precisamente, que le decía a Sánchez que no puede salir a la calle, cosa que es cierta, que lleva siendo cierta al menos desde mayo del año pasado, recordemos en la precampaña de las elecciones madrileñas, pero bueno, al Congreso desde luego puede ir y dice que él no tiene nada que ver con nada, con lo cual, pues, claro, como tienen los turnos medidos y Batet corta cuando le parece, pues parece que Sánchez... Que Santiago Abascal tiene menos turnos, al final le interviene en bastantes Santiago menos Abascal semanas. Interviene cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Es impresionante. O sea, En esas manos estamos. Bueno, yo creo que hoy se ha visto porque era una comparecencia que, en primer lugar, el gobierno decía que venía a petición propia, lo dijo ayer la vicepresidenta en el Consejo de Ministros, no, mentira, viene obligado porque tras los consejos europeos está obligado a comparecer en las Cortes Generales y estuvimos toda la semana pasada en Bruselas, que algún día hablaremos de lo que ocurrió en Bruselas porque fue muy divertido el momento, necesito aire, sobre todo como nos lo contaron el equipo de Scholz a nosotros que estábamos abajo, que Moncloa no se dignó a bajar en ningún momento el viernes a contarnos las cosas y los de Scholz dijeron, no, es que ha hecho el ridículo, se ha levantado como un niño enfadado, nos decían, y yo es que me partía de risa en el corrillo de los alemanes que debían pensar que estaba loco, pero es que digo, es que no le conocéis, es que es así. Que no lo conocen. Eso por un lado, es decir, ha venido obligado y ha venido obligado también porque la oposición se lo pedía, y en segundo lugar, la oposición y los socios le pedían que compareciese para hablar del Sáhara principalmente. Habla del Sáhara en el minuto 62 y ha estado hablando del Sáhara aproximadamente unos 4 minutos. Yo solo os puedo contar que nada más acabar su intervención, las ministras de Unidas Podemos, Irene Montero y Yone Belarra, han salido escopeteadas las dos del Palacio hacia la zona de los despachos y con cara de poco amigos y con una corrúa de gente que las sigue siempre. A presentar su dimisión, han salido. No, a eso no. Han salido su boca a escribirle a Echenique lo que tenía que decir, pero que demuestra que vuelve a haber esa división y lo comentábamos hace unos días de que Podemos supeditaba mucho a las explicaciones de Sánchez un cambio de relaciones con el PSOE, que no a dimitir, porque si dimiten no tienen dónde caer muertas, pero sí a un cambio de dinámicas parlamentarias sobre todo y a esas lealtades que habían entre grupos parlamentarios, pues igual vemos como quedan un poco tocadas e igual vemos
como incluso algún día algún diputado de Podemos, incluso europarlamentario, apoya la comparecencia la petición de comparecencia de algún ministro, cosa que hasta ahora no hemos visto. Bueno, con respecto a las explicaciones del presidente del Gobierno, ayer presenta precisamente el plan de choque, ¿no?, que llama contra la crisis económica. Yo creo que sí, y lo presentó bajo el lema España responde, ¿no? En primer lugar, bueno, se atribuye la representación de España como Gobierno, y en segundo lugar, si acaso responde tarde y mal. Precisamente la comparecencia del presidente era algo que se iba exigiendo ya para explicar el plan de choque, para explicar el viraje con respecto a la política internacional del Sáhara, era algo que se llevaba pidiendo ya una semana. Y que, bueno, que pospuso por esa gira europea que tan solo los más entusiastas propagandistas monglovitas pueden considerar de éxito. La pospuso. Pero fue muy divertida, ¿eh? No, divertida, desde luego. Oye, nos comimos unos espaguetis en Roma y una lasaña que, vaya, de las mejores que he comido en mi vida. Bueno. Claro, si va con langostinos, carabinieri claro. y Rioja, y 1 millón de euros. Se come mejor, sí, en la cafetería del Ministerio de Trabajo. A ver, donde mejor se come en España es en el Falcon, yo creo. Cuando con los 5 Jotas. Lo puedo corroborar, que nos dieron caviar una vez. No, de todos modos, decía, con respecto al plan de choque del Gobierno de España, está muy lejos de la ortodoxia que viene practicando la Unión Europea esta última semana. Es decir, mientras están promulgando la bajada de impuestos, que es algo que el propio Sánchez prometió en La Palma, y que lo ha cumplido, pues aquí vemos cómo el Gobierno toma medidas cada vez más intervencionistas, ¿no?, como la que anunciaba ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prohibiendo el despido, que es algo que va en detrimento de las empresas. Que también te da una idea de lo que hay en la cabeza de esta gente. Sí. Dice, pues prohíbo el despido. Y luego, ¿qué prohíbes? ¿Ponerte enfermo? Y luego, ¿qué prohíbes? ¿Quebrar? No sé. Y es que sobre todo porque ella cree que así soluciona lo del despido algo. Venía del estado de alarma, y en el estado de alarma lo podías justificar de alguna manera pues con un estado de alarma que le da plenos poderes al gobierno. Que era inconstitucional también, ¿no? Sí, tampoco, pero es que lo de ayer... ¿Has quebrado? Claro, pero es que lo de ayer ya veremos qué encaje legal tiene, más allá de, no, es que reciben subvenciones públicas, bueno, muy bien, todo lo que tú quieras, pero veremos qué encaje legal tiene, teniendo en cuenta que no tiene ningún marco jurídico que lo sustente. Es que a eso abocas a las empresas que peor lo están pasando, ¿no?, precisamente la quiebra. Claro, y a no contratar. Y al que tiene la opción de contratar a alguien, decir no, porque como no funcione, como vaya mal, me lo como. Yo estoy especialmente escandalizado porque la propaganda está diciendo que es que los españoles a partir del 1 de abril nos vamos a ahorrar. No, miren, no nos vamos a ahorrar, no tuerzan todo esto, están ustedes en película permanente. Vamos a dejar de sobregastar, y precisamente la capacidad de ahorro de las empresas, de los españoles, de los autónomos, está bajo mínimos, o sea, está absolutamente mermada. Entonces tienen que estar en esto de la propaganda, en el que yo en cualquier caso echo de menos a Iván Redondo. Porque se nota, ha bajado el nivel, ha bajado el nivel y... ¿Es más burda incluso la propaganda? Bueno, no, que es más burda y que le falta estrategia al final sí que le falta estrategia. Era el momento de que se hubiera quedado el gobierno en solitario. ¿Pero y copiar series era estrategia? Pues bueno, por lo menos era una propaganda la hay. Yo con Iván me llevo muy bien y ¿Sí? a veces le mando algún mensaje, porque no tiene WhatsApp Iván, y va por SMS, y le digo, ¿cómo te por algo será. Digo, ¿cómo te echan de menos, no? Digo, porque intentan hacer cosas, digo, que se parezcan un poco, pero que no la clavan. Propaganda like. Comentabas una cosa, Rubén, interesante, que es lo de nos ahorraremos a partir del 1 de abril. No, mentira, es que ya es mentira en general. Uno, ya veremos el tema de la gasolina, porque algunas pequeñas y medianas gasolineras están diciendo que ellos no pueden adelantar. Pero venimos de que en otros países de Europa llevan 2 meses, Portugal, Italia, ya ahorrándose la gasolina. Aquí ya vamos tarde y no será con efecto retroactivo. Es decir, que los españoles ya hemos perdido poder adquisitivo. Cuando la gasolina ha subido 20 céntimos desde el miércoles hasta el lunes. Es decir, del lunes hasta hoy seguramente... Claro. Que ya lo han adaptado. Claro. Si es que canta. Y luego, en relación a los temas europeos, mínimo, estas medidas no se pondrán en marcha hasta finales de abril, principios de mayo. Yo me decanto más a principios de mayo. Tienen una temporalidad obligada de que cesen el 30 de junio por aquello del intervencionismo y porque en Francia están que trinan. Si la pones en marcha a principios de mayo y ahí cesan el 30 de junio, es que habrán estado un mes y no llegará a los 2 meses a lo sumo de beneficio a los ciudadanos. Por tanto, ese discurso de 3 meses, no, es que será un mes y pico, ya no engañemos al personal. Y luego ya veremos también la Comisión Europea qué es lo que les acepta. Porque es que el viernes todo el mundo era... Mira, el jueves, cuando Moncloa nos empezó a vender la moto y los otros países nos decían en Bruselas, no, es que lo que pide Sánchez tal... Había un periodista, que no revelaré el nombre, pero de los
más ferventes seguidores del gobierno de Hay coalición. muchos, no lo podemos intuir. Que soltó un, es que nos han estado engañando, es que nos han vendido la burra como tontos y nos los hemos creído. Y le dije, bueno, te lo habrás creído tú. Y el viernes, cuando ya nos vendieron el argumentario real de lo que había pasado, pues empezamos todos a entender por qué nos están vendiendo esa moto. No, mira, es que lo que te permite Europa es evaluar tus propuestas. Está muy lejos de la intervención que tú pedías y está muy lejos también de que te dejen hacer lo que tú quieres. Veníamos de pedir una intervención total a conformarnos cuando Sánchez entró al Consejo Europeo con esto. Con esto no, con un poco más que esto. Pero es que sin esto ayer Sánchez no podía hacer nada según él y por tanto tenía que dimitir. Ergo, ya veremos Europa qué nos autoriza, ya veremos Alemania y Holanda qué hacen en el Consejo, en la Comisión Europea, y que, por cierto, hoy viene Mark Rutte a Madrid, el presidente de los Países Bajos, y se niega a comparecer y ni tan con solo Sánchez. Podemos hacer preguntas. No, Moncloa no quiere que comparezcan juntos Es Moncloa para la que eso lo de veta. que no podamos preguntarle a Rutte qué le parece o qué pasó en el Pero Consejo. le puede dar un hachazo, o a lo mejor le llama a Juan Andrés. Aunque han salido los puristas a decir que no hagamos chistes porque no es el chiste del todo correcto, ¿no? Yo Porque ahí voy a salir en defensa de Sánchez, Pues yo no, que, pues que no, no. que no es lo más habitual. No, es como- Yo estaba a escasos 3 metros Ay, y nos ¿qué? dimos una risa, pero todos entendimos rápidamente. le ningunea en Que cualquier sería caso. presidente de Portugal. Pero que le ningunea en cualquier caso. Bueno, pero es que le ningunean en todos los lados. Ah, bueno, pues ya está, esa es la noticia, ¿no? Que- Nos van a decir los que llaman a Almeida lo que le llaman, que no Exacto. podemos llamar a Sánchez Claro, Antonio. Yo no, le voy sí, a podemos llamar llamar como muchas- me salga de le las podemos llamar narices. muchas cosas. Y adiós. Ibas a decir algo, Marcos. No, estoy deseando que comentemos ya el catering del Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a ver a Abascal en el Congreso, que lo anunciaba yo antes. Cuento 2 apuntes de las informaciones de Joan y vamos a eso, que veo que os Por favor. apasiona. A mí también, Por la favor. verdad, Abascal esta mañana. No es sincero cuando pide unidad a esta Cámara. Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, al margen de esta Cámara, al margen de su partido, porque usted lo vale. Sé que se alegrará. A los españoles se les ha acabado la paciencia y por eso usted no puede salir a la calle. Los transportistas, arruinados por sus políticas, se niegan a trabajar perdiendo dinero en cada aporte y se niegan a que usted les criminalice y les insulte, como hace con la oposición. ¿Quién les puede reprochar que no vayan a trabajar si pierden dinero? Se lo puede reprochar usted, se lo puede reprochar el señor Feijóo, que tuvo la ocurrencia de intentar sustituirlos con militares. Y mientras tanto, ustedes, señores del Gobierno, señores de la siniestra, señores del separatismo y señores del golpismo, que son los únicos responsables, siguen a lo suyo, con sus carísimas obsesiones ideológicas, como el género, como el ministerio de la señora Montero, como el propio separatismo, que ha sido carísimo para... Yo reconozco que esperaba un poco más. Después de lo de Arrufián una vez de a ver Superman, yo esperaba que hoy empezase a interpelar a Sánchez diciendo, a ver Antonio, que yo sepa no lo Me ha llamado hecho. ¿no? embaucador profesional, que a mí Bueno, embaucador esa frase me ha profesional, que encantado. tampoco está mal. Nada más que eso. Pero es que es verdad todo lo que ha dicho Pues sí, es Abascal. verdad. Yo a veces estoy más de acuerdo, a veces Lo que menos, ha puesto pero manifiesto es razón. lo que comentábamos antes, que el Ejecutivo solo ha negociado el pack de medidas que son tan importantes y tan relevantes para salir de esta situación consigo mismo. Es que no ha contado con el criterio de la oposición, es que no ha contado siquiera con el criterio de sus socios, aunque siempre hay algunas medidas que van en pos de contentarlos, ¿no? Para que no den demasiado, si se me permite la expresión, la murga. Y bueno, y aún así Pedro Sánchez se presenta al Congreso escudándose en el mantra del patriotismo para pedir apoyo a la oposición y demás, cuando hace bien el señor Abascal en ponerle enfrente el espejo de sus propias promesas incumplidas, ¿no? En La Palma se presentó prometiendo un paquete de bajada de impuestos, que es lo que están haciendo otros países europeos, y vemos que sus medidas, que no han contado con ningún tipo de respaldo, con ningún tipo de consenso, con ningún tipo de negociación, van precisamente en dirección contraria. Reforma laboral bis. Es decir, es lo Sí. mismo que hizo con la reforma Pues laboral. reformita Es- o pero, matiz. la fórmula es la misma, es llegar... hemos puesto la votación del decreto que se aprobó ayer el 28 de abril, cuando se podría haber convalidado la semana que viene perfectamente, es decir, apurar al máximo para que si decae, pues esas medidas estén en marcha, luego ya veremos qué pasa si decae, porque a día de hoy no tiene los apoyos necesarios. Me cuesta creer que el nuevo PP de Feijóo deje caer este decreto. Es decir, a mí lo que me dicen desde el PP es que se abstendrían en el mejor de los casos, aunque les estén Pero si es un engañando decreto como que no bobos. sirve para absolutamente Bueno, pero más allá de eso es que les están engañando, porque el tema de los impuestos les dijeron bajaremos impuestos y no se está bajando. Me cuesta creer que el PNV, y aquí creo que sí que van a cumplir, lo convalide por el intervencionismo de las eléctricas. El PNV con Iberdrola, pues en eso
Bueno, son primos hermanos. Son más coherentes, y el resto de socios pues ya veremos. Veremos también, porque ahí también la cuestión del Sáhara influirá un poco en cómo deambule todo, un poco en la de hecho, ha retrasado el viaje al mes de mayo para que nada le influya. Pero veremos la influencia que tiene también, sobre todo en Esquerra Republicana. Bildu ya ha dicho que no lo dejaría caer, pero bueno, que llegaremos a esa votación con la lengua afuera, y es eso, lo que pasó en la reforma laboral, que el PP quería tramitarlo como proyecto de ley para meterle enmiendas, para añadir modificaciones, y el PSOE es ordeno y mando, y es aquí lo Eso que es lo que tú cuentas hoy, precisamente, ahora lo vamos a ver enseguida, Rubén, perdona, que Sánchez se escuda en que son medidas temporales para no pasarlas por el Congreso, pero claro, si tú no dejas a los demás hacer enmiendas, es que no te las tienen por qué apoyar, ¿no? Exacto. Y por otro lado, que Moncloa reconoce que en Bruselas hay preocupación por las acciones intervencionistas que van a llevar a cabo con las eléctricas. O sea, Moncloa de alguna forma tiene que estar sintiendo también la tensión de lo que está pasando en España en la calle, que tendría que ser más, y de las sensaciones que le llegan de Bruselas, ¿no? Respecto a lo primero, lo que más me flipó, si me permite la expresión así un poco más coloquial, a la hora de hacer esa información, es cuando yo ayer la estaba haciendo, estaba hablando con una ministra y me dice, total, dice, para los 3 meses que tienen que durar, dice, lo hacemos así, es decir, no, señora, es que aunque sea para un día, pues lo hacemos hay que hacer mal las y ya cosas está, bien, como es para... porque es que si no, tú no te puedes presentar al Congreso de los Diputados pidiendo unidad y reclamando unidad. ¿Y qué más tiene que pasar para que en este país haya unidad? Palabras sexuales de Pedro Sánchez, cuando te saltas la unidad por los aires, cuando te saltas la pluralidad por los aires, y cuando ni tan siquiera llamas a Vox para informarles de las medidas, como se hizo con el resto de grupos parlamentarios, incluso con el grupo más pequeño, que es el partido con Teruel existe. Y sobre el tema de Bruselas, lo reconocí ayer en un correo de la vicepresidenta tercera, de que hay preocupación en la Comisión por ese intervencionismo, pero sobre todo hay mucha preocupación en Francia. Es decir, Emmanuel Macron, cuando fuimos al Elíseo, estaba cercano, ¿no?, a Sánchez a defender esas medidas a nivel europeo, si eran a nivel europeo, pero cuando esas medidas son solo para la excepción ibérica, para España y Portugal, ahí ya no está tan de acuerdo Emmanuel Macron. ¿Por qué? Pues porque las empresas eléctricas francesas dirán, oye, pues que prefiero comprar la electricidad en España, que está a 50 megavatios hora, y no comprarla en Francia, que está a 200 y pico. Eso... Que no nos la pueden vender, que es lo que están haciendo, que nos la están vendiendo, claro, desde hace muchos años. Claro, pero ahí Francia está ciertamente preocupada, y por eso hay esa preocupación, y por eso te decía que ya veremos qué pasa al final, sobre todo cuando algunos países como Alemania, como Holanda, incluso como Francia, en el Consejo, en la Comisión Europea, que en el tema de energía la dirige una comisaria del ALDE, del Partido Liberal, pues... a ver qué cambios nos ponen y a ver cómo lo vende Moncloa, que es el Aquí la más indigna, hablando de Bruselas, es Nadia Calviño, que se pasó la semana pasada persiguiendo a la oposición. Le molesta a la oposición, a la regente de Bruselas, que es la que de verdad manda, y que ha salido en varios periódicos, cómo perseguía a Vox y al PP, recriminándole sus intervenciones. O sea, es una cosa surrealista, sí, ha sido para mí una de las noticias más importantes, porque está de regente, es la que de verdad manda, es la administradora general, y al final todos los medios también pasan por alto, y bueno, pues estaba persiguiendo por los pasillos a la oposición. O sea, es que es una cosa tremenda, ¿no? Entonces al final pues son toda una serie de cuestiones que no se pueden perdonar. Yo decía lo de Iván Redondo porque creo que hubiera sido otra vez el momento de haber partido el gobierno por la mitad, haber echado la mitad y haberse vendido él como hombre de Estado, que pero podría... Si al final la estrategia de Iván Redondo era la misma, la de azuzar constantemente el fantasma de la ultraderecha, solo que ha llegado un punto en el que ya, digamos, ese fantasma deja de ser creíble. Claro. Sobre todo cuando le estás atribuyendo a camioneros, a transportistas, a agricultores, a ganaderos. Es decir, cuando ya la ultraderecha es absolutamente todo, pues se convierte en nada. Pero no creo que la estrategia de Iván Redondo distara mucho de la que ahora mismo practica. Sí, porque tuvo algún momento, por ejemplo, defendiendo la Constitución y el PSOE con la Constitución, defendiendo la monarquía con el PSOE. La campaña de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, que fueron especialmente torpes, ¿no? Sí, eso la fue cuestión de las balas, de las navajas, una cuestión... Ya, eso, a saber si algún día lo sabremos, ¿no? Sí. Pero había un tipo de estrategia, ahora han perdido totalmente la iniciativa, no saben dónde están y sigue siendo un gobierno. Y bueno, si no va a haber ruptura de gobiernos, en primer lugar, por lo que comentaba antes Joan, porque Unidas Podemos no les interesa. Pero él los puede echar. Él los puede echar, tiene los presupuestos aprobados. Sí, es verdad que hay podría presentarse como hombre de Estado. Es verdad que hay discusión dentro de Unidas Podemos sobre la necesidad o no de estar en el gobierno. Irene Montero, ya cuando fue una diputada la semana pasada. Sí, ya cuando estaba Pablo Iglesias dentro del gobierno, Irene Montero le dijo un par o tres de veces a Pablo, no sé si en su casa, en el despacho, donde, que cada día que pasaba en el gobierno
iban perdiendo votos y que se lo debían replantear. Lo dijo cuando ya había aprobado todas sus leyes ideológicas, también es verdad, ya poco más tiene que hacer Podemos más allá de la ley de familias. Lo que pasa es que ahora Ione está más ahí de, bueno, oye, es el sueldo, ¿no? Esas cositas. Pero sí que hay división. Que le gusta mucho ser sí que hay división dentro de Unidas Podemos sobre... que cuando salgan no van a volver ahí. Sobre todo dentro de Unidas Podemos, es decir, la parte de Podemos está más cercana a Salimos, la parte de Unidas Podemos, Yolanda, Garzón, Subirats, quedémonos. Pero aquí hay una cosa, que es que Pedro les quiere fuera pero no les quiere echar y Podemos se quiere salir pero no se quieren ir. Es decir, lo que quiere Podemos es que Pedro les eche y lo que quiere Pedro es que Podemos dimita. Y no va a pasar ni una cosa ni la otra hasta mínimo de aquí unos 4 o 5 meses. Yo soy de la opinión de que tendremos adelanto electoral antes de acabar el año, por ahí el otoño, con las andaluzas más o menos, y seguramente a la vuelta del verano veremos esa ruptura entre... Yo pensaba que no iba a haber manera de que la legislatura terminase un día antes del marcado por la ley, que Pedro Sánchez no iba a renunciar a un solo sarao en Europa. Él tenía un informe para ir al enero de 2024. Incluso, pero cada vez veo más claro que hacia el verano vamos a tener más. Y yo creo que después... Yo no lo veo, pero lo podemos apostar. ¿No? Yo creo que en otoño, Uy, pues si Rubén dice que no, es que no. Después de la cumbre de la OTAN empezaremos ya a vislumbrar, porque España tendrá que adoptar posiciones con el gasto militar, etcétera, que romperán un poco más el gobierno. Podemos no le interesa llegar al final de la legislatura. El dato de IPC es tan malo que Exacto. no creo que ni el gobierno lo espera. Es decir, la crecida de Feijóo también en los sondeos influirá a que cuanto más pase, ¿Cuánto ha crecido? más tal. 3 puntos. Bueno, pero irá creciendo. Y él ha dicho, ha tenido declaraciones muy interesantes de que les quiere dar oxígeno. Ya. O sea, que más claro, agua. Vamos a hablar de encuestas también. Hay una efeméride aquí importante que es, o dos, que es que las elecciones no se pueden producir cuando tocarían, porque la princesa Leonor tiene que leer la Constitución del Congreso, y eso no se puede hacer con el Congreso disuelto, por tanto, o tienen que ser antes o tienen que ser después. Después parece que los informes no lo acaban de avalar, y antes España estará en la presidencia de turno de la Unión Europea. No es habitual tampoco que un presidente del gobierno, presidente de turno de la UE, convoque elecciones. Por tanto, yo me inclino para antes, y si se puede deshacer del lastre de Podemos de cara a la presidencia de turno de la UE, mejor que mejor. Bueno, no os voy a castigar sin hablar del catering, no os preocupéis, enseguida volvemos a España, pero nos vamos a ir a Hungría en directo con nuestro enviado especial, Javier Villamor. Que, bueno, Javi, estábamos hablando aquí de sondeos en España. Los de Hungría que conocíamos en las últimas horas apuntan a un 41% para Orbán versus 39% para todo ese bloque de 7 partidos de la oposición, y además no sabemos cómo puede influir lo que nos va llegando también desde Ucrania, ¿no? Que les afecta directísimamente a pesar de que Orbán intenta mantenerse al margen. Hola María, así es. Continúan los rifirrafes entre el gobierno y la oposición a raíz de la posición oficial del gobierno de Hungría sobre el conflicto ucraniano. Ya se ha posicionado Orbán diciendo que no va a ir por detrás de lo que diga la OTAN o de que diga la Unión Europea, y todo el bloque opositor precisamente se posiciona en el lado contrario. Lo que diga la OTAN, lo que diga la Unión Europea. El caso es que en las encuestas no parece hacerle mellas a Orbán ni en su administración. Según ha publicado recientemente un centro de estudios conocido como Alobjo Hokert, la popularidad del candidato sigue en aumento, o al menos se estabiliza pese a la guerra en Ucrania. En esta primera encuesta, que creo que podemos ver en pantalla, ahora mismo Orbán tiene el 58% de popularidad frente al 25% de Peter Marksay, que es el opositor. Y en esta otra segunda, aquí podemos ver el histórico, al menos desde el año pasado. Es cierto que bajó al principio con la guerra al 52%, se recuperó hasta el 61%, volvió a bajar al 58%, pero se mantiene por encima de los 50 puntos, cosa que se puede entender como que tiene la victoria más fácil de lo que algunos piensan. Es cierto que luego en las encuestas, como tú decías ahora, la intención de voto quizás sea un poquito inferior, pero tiene un punto a favor, y es que en este caso el 53% de los jóvenes entre 18 y 29 años, al menos en esta encuesta publicada por este centro, votaría a favor de Orbán, y solo el 22% votaría en contra de Orbán, en este caso por Marksay. Marksay tiene un lastre en este caso, digamos, y es que el exministro que fue durante 2006-2009, el primer ministro Ferenc Gyurcsány, del antiguo Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista, el que llevó al país
país, o que al menos estaba estando en la presidencia, el país entró o fue el primer país en entrar en suspensión de pagos por delante de Grecia. Esto no se suele decir mucho. Está apoyando a este candidato, por lo tanto puede lastrar la posición frente a los húngaros. Unos húngaros que quieren estabilidad, esto lo han dicho no solo Orbán, sino muchísimos ciudadanos a pie de calle con los que he podido hablar, principalmente gente del sector transportes, los más afectados por el tema del petróleo. Dicen que lo que quieren es estabilidad económica, y es que el país está creciendo como ninguno, a pesar de la zancadilla del coronavirus a todos los países europeos. El caso es que Hungría creció el año pasado el 7,1%. Ocupando la primera posición de todos los países de la Unión Europea, de todos los Estados miembros. En este caso, además, la relación entre PIB y deuda pública es del 77%, muy por debajo de países como el nuestro, que estamos por el 120%. Vamos a ver qué ocurre de aquí el domingo. Hablabais antes de la guerra de Ucrania y de la frontera, a ver si puedo pasar el sábado que viene, acercarme a la frontera para ver cuál es la situación. Intentan también la posición a hacer mella con el caso de los refugiados que no son tal. También dijo Orbán en una entrevista en una televisión hace 2 días que los refugiados no son considerados como tal porque pueden tener paso libre por Hungría, ya que tienen pasaporte. Por lo tanto, no los considera ni refugiados políticos ni nada parecido. Tienen vía libre para moverse por el país y, por lo tanto, para ir al resto de Europa. ¿Te quieren hacer preguntas en la mesa, Rubén, primero? Vale, sí. ¿Cómo ves la influencia de los medios allí? Aquí en Europa se le presenta como una especie de dictador. Allí ves libertad, ves que esté la gente perseguida, cómo está la situación en general y, además, qué relación ves con el inmediato europeo, lo que pueda pasar en París, en las elecciones de Francia, ¿no? Pues mira, esa pregunta justo tenemos aquí detrás el Centro Mateos Corvinos, un centro de análisis político-social, y precisamente ayer en una charla que teníamos nos explicaban cuál era el panorama mediático, y es que a pesar de lo que se piensa, o al menos nos cuentan en los medios occidentales, el 60% más o menos de todo el conglomerado mediático húngaro está a favor del bloque de izquierdas, tan solo el 40% cae del lado conservador. Aquí no ocurre como en España, no hay compra de voluntades o de líneas editoriales con dinero público, es prácticamente todo dinero privado, pero aún así digamos que Orbán está en minoría, o digamos el mundo conservador está en minoría frente a esa mayoría mediática de izquierdas. Como bien dices, hay una clara diferencia entre la perspectiva que tenemos en el lado occidental de Europa al del lado del este. De hecho, bueno, hablando con una compañera del Daily Telegraph ayer del Reino Unido, directamente a Orbán se le viste como un tirano. Y durante, por ejemplo, la crisis del coronavirus, yo pude hablar con unos compañeros húngaros y precisamente se le tachaba de tirano a Orbán por haber tomado medidas muy inferiores a las que tomó Pedro Sánchez en España, y a pesar de eso, pues la buena publicidad que hay de nuestro presidente, y en este caso van todos contra Orbán. Nada tiene que ver, desde luego, lo que está haciendo con lo que algunos medios de comunicación pintan. Marcos. Sí, Javier, buenas tardes, soy Marcos. Hola, Marcos. Como bien comentabas antes, la mayor parte de las encuestas apuntan a una victoria no contundente, pero sí clara del Fidesz de Orbán frente a los 7 partidos que se presentan en coalición. Y yo te quería preguntar por si crees que está influyendo positivamente incluso esta posición de neutralidad con respecto a la guerra en Ucrania que está evidenciando Orbán por su amistad, intuyo que con Vladimir Putin. Si crees que le está ayudando a presentarse como una serie de garante de la paz ante los húngaros, y si está repercutiendo positivamente, que es al menos lo que desde aquí se percibe en sus expectativas electorales, esta posición. Sí, la administración Orbán sabe muy bien que quizá bien explotada estos ataques con la guerra de Ucrania le pudiera haber hecho más daño del que le ha hecho. De hecho, antes de ayer salió en un medio de comunicación, la televisión Hír TV, para salir a responder a todas estas polémicas, y dejó muy claro que esta guerra no es la guerra de los húngaros, ni mucho menos, ya que tiene mucho que perder y nada que ganar. Hungría depende del 95% del gas ruso, nada más y nada menos, y por lo tanto no le interesa enemistarse en este caso con Vladimir Putin. Orbán se ha posicionado en contra de 3 medidas. La primera es hacer las sanciones económicas a Rusia, evitar el petróleo y el gas, cosa que sería un suicidio económico para el país. Otra, la intervención humanitaria de la Unión Europea, y otra, la exclusión aérea. Por lo tanto, dice que en este caso lo importante son los húngaros. Primero los húngaros, uno de los lemas conocidos por parte de Fidesz, y lo está haciendo. Es cierto que la recesión y la inflación están atacando a Hungría como otros países. De hecho, por ejemplo, la inflación ahora mismo de Hungría es del 8,26%, ha aumentado 3 puntos respecto a septiembre. En apenas medio año ha aumentado 3 puntos, un poquito por debajo de lo que tenemos en España, pero aún así la economía sigue creciendo, como decía antes. Por lo tanto, los húngaros están bastante contentos. Recordemos también que desde el gobierno de Fidesz en 10 años ha conseguido más de 1 millón de puestos de empleo, y en una población como la húngara de apenas un poquito más de 9 millones, desde luego que se nota. La estabilidad en la calle es total, no
no hay manifestaciones, no hay violencia, no hay malas palabras. Es cierto que bueno, hay el típico humor un poco en estas elecciones, porque por ejemplo Peter Marksay, el líder de la oposición, aparece vestido como mini yo, siendo el doctor maligno, el doctor malo, el malo de Austin Powers, como el que decía antes el antiguo ex primer ministro. Luego hay otro partido que promete la vida eterna y la bajada de impuestos, caracterizado con una cabra con gafas y una corbata. Pero bueno, fuera de este humor peculiar de los húngaros, quizá en época electoral, la verdad es que está bastante tranquilo. Han intentado hacerle mella a la oposición, como bien decías, están todos en bloque, aunque también no es del todo así exactamente. Ha salido una seta, digamos, por la derecha, Mi Hassan, Nuestra Patria, que se presenta como un partido mucho más nacionalista, mucho más patriótico en este caso, pero sí que es cierto que luego todos los demás están en contra de Fidesz, digamos que es todos contra uno. En este caso Fidesz va en coalición, lleva yendo en coalición unos cuantos años con otro partido liberal, y aunque en la práctica funcionan como uno solo. Es cierto que los ejes izquierda-derecha los ejes izquierda-derecha en Hungría han cambiado en los últimos 20 años, nada tiene que ver con la caída del muro, con lo que es ahora, y Fidesz, simplemente por pura estrategia política, ha ido posicionándose más al centro. Para nada es la extrema derecha que pintan algunos, es más bien un centro-derecha muy liberal en lo económico y bastante liberal en lo social. Javier Villamor, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes de lo que nos vayas contando estos días hasta el domingo. A vosotros, un abrazo. Te echamos de menos en control. No lo ha oído, pero bueno, luego se lo decimos. No os castigo, os dejo estos 3 minutos que quedan, que contéis cómo está el asunto del catering magnífico. Estaba revisando el contrato. Porque, claro, la situación va cambiando. Para que se haga cargo el telespectador, el contrato alcanzaba un valor de 825.000 euros e incluía 200 kilos de langostinos, 80 kilos de almejas japónicas, 120 kilos de gambas, 1.490 kilos de merluza, 100 kilos de jamón curado, 4.000 botellas de vino La Rioja, 4.800 latas de cerveza. Es decir, que no cabe duda de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha heredado de su padre la vocación sindicalista. Y es que es un sobresueldo. Es un sobresueldo. Nótese además con un gusto paupérrimo para el maridaje, porque a nadie se le ocurre el marisco tomarlo con vino tinto. Con vino tinto, cerveza, ¿no? Pero bueno, todo mal. Por tomárnoslo con humor, porque mal. es una infamia en los tiempos que corren, cuando el gobierno, cuando las instituciones deberían estar pues recortando gasto público, recortando gasto político, que se hagan estos dispendios en la cafetería de un ministerio. Y bueno, parece que han reculado al ser cazados por el debate, han suspendido el contrato. Han reculado por un error. No, arguyen que es un error en los pliegos. Por un error en los pliegos, bueno. Pero el contrato, no, pero el contrato se va a volver a hacer. Es decir, yo voy a volver a ser... Gastando más. Voy a volver a ser... Gastando más. 100 kilos más de langostinos, por si acaso, una langostita. Voy a volver a actuar como defensor de en este caso, de Yolanda Díaz, aunque no me tocaría. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Sí, porque tampoco le han llamado Antonio. No, normalmente cuando viajas por otras cancillerías del mundo, excepto los de Santo Domingo, que nos pusieron macarrones blancos con salsa de tomate, que más cutres no podían ser. Son 23, que es el número más grande de ministros del mundo mundial. Sí, claro, todos marisco no pueden poner. Estos pliegos, estos contratos, forman parte del protocolo de los ministerios o de presidencia cuando los el ministerio sobra también. O sea, si es que es una vergüenza. Se coja por donde se coja. Es anual para las visitas, cuando vienen comidas de fuera, es decir, no les vamos a poner... ¿Quién va a venir a ver a esta señora? Biden. Biden va a venir a ver a esta señora. La agenda flipas. En el caso de la botella de vino, yo creo que es parte de los obsequios que se dan, lo quería preguntar, pero no tiene tiempo, que se dan a las visitas que vienen, que generalmente se les da productos de la tierra. No lo defienden en general. La merluza no caduca tampoco, es para ir regalando a lo largo del año. ¿Cómo es esto? Pero no se recibe en el día, es decir, es un abuso continuo de todo lo público. En otros países de Europa hay ministerios de trabajo porque eso sí que lo he mirado. No hay ministerio de consumo, es que estáis desviando la atención. Tenemos que ir. Esto es lo más entretenido del día. 10 segundos. Sí, ¿quiénes son estas gentes? Pues son una el foto PC, maravillosa. ¿no? El Congreso de los Diputados ahora mismo, los socios de Pedro Sánchez, incluso miembros del gobierno, como el secretario de Estado Enrique Santiago, es el único que manifestándose a las puertas del Congreso contra la posición contra su gobierno. Enhorabuena, Enrique Santiago, uno de los peores tipejos que ha pasado por la política española. ¿Has tomado nota? ¿Nos vas a hacer menú ministerio de ahora en adelante? Claro. Ministerio de Trabajo, otro Moncloa, otro Falcon. Vais a pasan querer mucho los estar aquí todos sindicatos los días. por el ministerio y ya sabemos cómo está. La semana pasada había Bogavante en el Falcon, os lo digo porque nos subimos al Falcon hace unos días. ¿Pero y cuántos que habíais ahí? Era muy selecto. Bueno, que nos tenemos que ir, que le estoy haciendo una faena a Pecker y no quiero. Volvemos mañana a las 4 en punto. Feliz tarde.